Continuando con nuestro estudio bíblico, hoy nuestro presente capítulo se titula El Evangelio según San Marcos. ¿Quiénes eran los destinatarios del Evangelio según San Marcos? En su gran mayoría eran personas no judías, a quienes el evangelista tiene que explicar expresiones y costumbres judías. Marcos capítulo 5, versículo 41. Esta comunidad pertenecía a una pequeña congregación en la ciudad de Roma. Eran tiempos muy difíciles. Tanto los judíos como los romanos eran personas que odiaban mucho a los cristianos. Y por la fidelidad a la doctrina de Jesús, los cristianos eran despreciados, maltratados, perseguidos, encarcelados, como ocurrió en tiempos de Nerón, en el año 64 después de Cristo. Con el Evangelio de Marcos nace un nuevo género de literatura cristiana. El autor de este Evangelio era una persona en estrecha relación con los apóstoles Pedro y Pablo. La fecha de composición del Evangelio según San Marcos fue entre los años 60 y 70 después de Cristo. ¿Cuál es el tema central de este Evangelio? El tema dominante en este Evangelio es la identidad de Jesús. Y junto a este tema hay otro, como el tema del discipulado. Marcos es el Evangelio del discipulado. Los relatos de la vocación, elección y misión de los discípulos ocupan una posición privilegiada al comenzar el Evangelio. Marcos resalta, subraya mucho el hecho de que los discípulos acompañaban a Jesús para luego ser enviados a predicar. Marcos capítulo 3, versículo 14 al 15. El tema fundamental del Evangelio que unifica y organiza toda la obra es de carácter teológico, la revelación de la identidad de Jesús. El Evangelio se propone mostrar de una manera progresiva que Jesús es realmente el Mesías esperado. Marcos capítulo 8, versículo 29. Pero ese mesianismo que anuncia el Evangelio de Marcos tiene necesariamente que pasar por la cruz y por el sufrimiento. Podemos nosotros, para nuestro estudio, para que se nos facilite el estudio del Evangelio de Marcos, lo podemos dividir en 4 secciones. La primera sección introductoria, Marcos capítulo 1, versículos 1 al 13. La segunda sección la podríamos nosotros titular Jesús Mesías. Comprende Marcos capítulo 1, versículo 14, hasta el capítulo 8, versículo 30. La tercera sección la titulamos Mesías sufriente e Hijo de Dios. Marcos capítulo 8, versículo 31, hasta el capítulo 16, versículo 8. Y la cuarta y última sección es un apéndice canónico. Marcos 16, versos del 9 al 20. En el Evangelio de Marcos, el creyente tiene que responder a la pregunta sobre la identidad de Jesús. Según ustedes, ¿quién soy yo? Los dirigentes judíos rechazan a Jesús. Los parientes, la gente del pueblo, no lo comprenden. Marcos capítulo 3, versículos del 5 al 6. Solamente los discípulos comienzan a comprender quién es Jesús.
Marcos capítulo 8, versículo 29, pero esa comprensión es incompleta, porque la afirmación de Pedro, tú eres el Mesías, necesita profundización, necesita ser comprendida en su verdadero sentido. La tercera sección del Evangelio intenta completar la respuesta de Pedro, mostrando que el mesianismo de Jesús pasa por la cruz. No es un Mesías glorioso en el sentido político o militar, como se creía. Era un Mesías aparentemente fracasado porque fue crucificado. Es un Mesías siervo sufriente, como lo anunció el profeta Isaías. Es un Mesías que tiene que pasar por la cruz para llegar a la luz de la resurrección. Marcos es también llamado Juan Marcos, aunque no se encontraba entre los apóstoles originales. Más tarde llegó a ser ayudante de Pedro. Marcos y su madre María vivían en Jerusalén. Su hogar fue lugar de reunión para los primeros cristianos, según lo podemos leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 12. Marcos sale de Jerusalén para ayudar a Bernabé y a Pablo en su primer viaje misionero. Hechos capítulo 12, versículo 25. El apóstol Pablo escribió que Marcos estaba con él en Roma. En su carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 10, y en su carta a Filemón, en el capítulo 1, versículo 24. Pablo elogia a Marcos como un compañero útil para la misión, para el ministerio. Así lo hace en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Por su parte, el apóstol Pedro también se refiere a Juan Marcos y lo llama su hijo. En su primera carta, Pedro, capítulo 5, versículo 13. Marcos escribe su evangelio en griego. Hay suficientes evidencias de escritores cristianos de los primeros siglos, de los primeros tiempos, de que realmente Marcos fue el autor de este evangelio. Tenemos, por ejemplo, a Papías. ¿Quién era Papías? Era el obispo de Hierápolis, por allá en el año 130 después de Cristo. Papías dice en una de sus cartas, Marcos, habiendo pasado a ser el intérprete de Pedro, escribió exactamente todo lo que recordaba. Igualmente, hay otros testimonios, por ejemplo, el testimonio de Tertuliano, el testimonio de Clemente de Alejandría y otros escritores cristianos que aseguran, confirman y afirman que Juan Marcos fue el autor de este evangelio. Hay una característica muy importante en el evangelio de Marcos, y es que Marcos es parco en discursos de Jesús. En cambio, abundan los relatos de sus acciones, con profundos detalles. Marcos subraya la humanidad de Jesús y va poco a poco, de manera progresiva, trabajándole al tema de Hijo de Dios. Igualmente, Marcos destaca otro tema muy importante, el secreto mesiánico de Jesús, que se revela plenamente en su muerte y en su resurrección.
En el Evangelio de Marcos hay un episodio que no vamos a encontrar en los otros evangelios. Es un episodio propio de Marcos y que es catalogado, es identificado como una autobiografía. Es un dato autobiográfico del propio Marcos. Y es cuando Jesús fue arrestado en el huerto de los olivos, dice Marcos, un joven lo había acompañado envuelto solo en una sábana y lo detuvieron, pero él, soltando la sábana, huyó desnudo. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos únicamente. No lo vamos a encontrar ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan. Solamente en Marcos, capítulo 14, versículos 51 al 52. Bueno, pero ¿qué pasó con Marcos después que Jesús murió y ascendió, subió al cielo? Dice la tradición que encontramos a Marcos acompañando a Bernabé y a Pablo. Juan Marcos, después de la ascensión de Jesús, regresó a Jerusalén a acompañar a Pedro. Y Pedro es una tradición que dice que Pedro tomó a Juan Marcos como compañero de misión. Es decir, Juan Marcos vino a ser secretario de Pedro, ¿verdad? Y Pedro le contaba todo lo que él recordaba de Jesús. Y entonces Marcos lo iba escribiendo. Por eso algunos estudiosos llaman al Evangelio según San Marcos Evangelio Petrino. Al morir Pedro y Pablo, en el año 67 después de Cristo aproximadamente, según una antigua tradición, Juan Marcos partió hacia Alejandría, Egipto, y allí fundó una comunidad cristiana de la que fue obispo hasta su martirio. Esto no lo vamos a encontrar en la Biblia, sino en una tradición extrabíblica. La fiesta de San Marcos se celebra actualmente el 25 de abril. Los restos de Marcos se guardan en la Basílica de Venecia. ¿Cuál es el símbolo del Evangelio de Marcos? Es el león, porque él comienza su Evangelio hablando del desierto. Él no comienza su Evangelio hablando del nacimiento de Jesús, como lo hace Lucas, sino que ya empieza a hablar sobre el inicio de su Evangelio es hablando sobre el desierto. ¿Cuáles son las características especiales del Evangelio de Marcos? Porque cada evangelista, lo dijimos en el capítulo anterior, tiene sus características propias. Las características del Evangelio de Marcos, en primer lugar, es el más breve. Tiene apenas 16 capítulos. Fue escrito a los romanos. Presenta a Jesús como siervo. No presenta ninguna genealogía de Jesús. Igualmente omite los relatos de la infancia de Jesús. Fue el primer evangelio que se escribió. Marcos relata solo 4 parábolas de Jesús: el sembrador, el crecimiento de la semilla de mostaza y los labradores malvados. Solo esas 4 parábolas la podemos encontrar en el Evangelio según San Marcos. Marcos resalta ante todo las obras de Jesús, ya lo habíamos dicho. Es un evangelio donde presenta a Jesús en acción, no tanto sus enseñanzas. Es el primero de los 3 evangelios sinópticos, ¿verdad? Y es fuente
de los evangelios de Mateo y de Lucas. Es decir, Mateo y Lucas acuden a Marcos para escribir sus relatos. ¿Cuáles son los temas fundamentales del Evangelio según San Marcos? Primer tema: el reino de Dios ya ha comenzado con Jesús. Dios empieza a reinar sobre los seres humanos que son sus hijos. Hay que estar con Jesús. Segundo tema, hay que convivir con Él como discípulo y así hacer parte de su reino. Y el tercer tema fundamental de San Marcos es la ética fraternal. El hecho de que todos somos hermanos porque todos somos hijos de un mismo Dios. Así nos los presenta Jesús. Cuando habla del Padre Nuestro, Jesús nos está diciendo, tenemos un Padre común, por lo tanto, por deducción, somos todos hijos de Él y hermanos unos de otros, la ética fraternal. En el Evangelio de Marcos encontramos sanaciones de Jesús. Recuerden que este evangelio es la acción, la praxis, la práctica. Jesús realiza su primera sanación en la sinagoga de Cafarnaúm, cuando liberó a un hombre con espíritu impuro. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 23. La segunda sanación, en su orden cronológico según el relato de Marcos, es cuando Jesús va a la casa de Pedro y sana a la suegra de Pedro. Es un relato, digamos, breve, muy breve. Solamente lo menciona Marcos en un solo versículo. Ya los otros evangelios lo van a darnos más detalles. Pero esa es la segunda curación que hace Jesús. Sana a la suegra de Pedro. Eso está en Marcos capítulo 1, versículo 30. Luego sana a un leproso quien le suplicaba de rodillas. Marcos 1, versículo 40. Ya en el capítulo 5 se nos relata la liberación que Jesús hace a un hombre poseído por el demonio y en tierras paganas, fuera de las fronteras de Israel. En el versículo 21 del capítulo 5, Marcos relata la sanación de Jesús a la mujer con flujos de sangre, ¿sí? Que según la tradición fue la Verónica, aquella mujer que le enjugó, le limpió el rostro de Jesús cuando Jesús iba camino hacia la cruz. Según la tradición, eso no lo encontramos en ninguna parte de la Biblia, ni tampoco encontramos en la Biblia el hecho de la Verónica cuando le limpia el rostro a Jesús, sino que eso hace parte de la tradición cristiana. Y la resurrección de la joven, hija de Jairo, cuando Jesús iba camino a sanar a la hija de Jairo, quien era jefe de la sinagoga. En el capítulo 7, versículo 31, encontramos la sanación de un sordomudo. Este hecho simboliza la presencia salvífica de Jesús, no solo para los judíos, sino también para los pueblos llamados en aquel entonces paganos. Marcos en el capítulo 8, versículo 22, relata la curación de un ciego en Betsaida. Jesús sana también al epiléptico, Marcos 9, 14, y al ciego Bartimeo de Jericó, Marcos 10,
46.